Ahora, hoy nos van a quedar afuera porque vamos a hacer otra entrada especial para el caso, las miradas de análisis de la obra en clave política, las miradas del análisis de la obra en clave filosófica. Realmente merecen una profundización, pues son bastante jugosas, una parte de un estudio más bien técnico y la otra parte de una reflexión de un ser que se empieza a plantear el rol del espectador, que fue Michel Foucault. Y acá estamos continuando lo que nos habíamos propuesto, que era seguir hablando de las meninas un buen rato más. A los que no vieron la parte 1 se los recomiendo muchísimo, no porque lo necesiten necesariamente para comprender lo que vamos a hablar hoy, pero sí está bueno saber que cuando uno tiene una determinada mirada teórica, una determinada lectura sobre un cuadro, bueno, puede venir de diferentes corrientes. Y en la parte 1 armamos como estos 3 o 4 grupos interpretativos, de acuerdo a sus miradas metodológicas, ¿no? Habíamos visto que había un análisis un poco más empirista formal, otros tipos de análisis que se focalizaban más en las teorías sociales, culturales y económicas del momento, y a partir de esto también, por supuesto, otros abordajes que tenían que ver con el posicionamiento más metafórico del arte de la pintura. Y dijimos también que había otra mirada más teórico-conceptual, con cierto sesgo filosófico, que fue inaugurada por Michel Foucault. Y a esto es a lo que nos vamos a dedicar hoy. Ahora, necesito que pongamos algunos puntos en claro. Michel Foucault no es un historiador del arte, no le interesa abordar las meninas por la pincelada de Velázquez, ni mucho menos. Él usa este cuadro como un disparador para ciertas reflexiones que tienen que ver con el sistema científico-cultural en el que está inmerso el ser humano. Entonces, vamos a hablar mucho más de filosofía, vamos a hablar mucho más de cultura, vamos a hablar mucho más de lenguaje y de sistemas científicos que de teoría del arte. Hechas estas aclaraciones, vamos a entrarle a la cosa. ¿Por qué Foucault pensó en las meninas? ¿Por qué tomó las meninas? A ver, las meninas es el primer capítulo de un libro de Foucault llamado Las palabras y las cosas, que se publicó por una prestigiosísima editorial que es Gallimard en el año 1966. Es decir, es parte de un proceso reflexivo dentro de muchos otros. Y es muy interesante porque él cuenta al inicio de este libro, en la introducción, que bueno, toda esta reflexión partió de un texto de Borges, maravilloso texto por cierto, en donde Borges, bueno, recupera que hubo una vez cierta enciclopedia china que clasificaba a las distintas cosas que había en el mundo. Este disparador implicó para Foucault empezar a pensar cómo se clasifica el mundo, cómo se piensa el mundo, bajo qué sistema es viable decir algunas cosas y otras no, y en función de eso cómo vive el ser humano para abordar su entorno. En definitiva, cómo se instaura el orden de las cosas y cuánto hay de esto en la relación del lenguaje con las cosas. Es más, él dice, no existe ninguna semejanza, no existe ninguna diferencia que no parta de la aplicación de un criterio. Entonces, ¿qué quiere pensar Foucault? ¿Cuáles son los criterios? De hecho, y no lo dije al inicio, lo digo ahora, voy a ir recuperando bastantes frases de Foucault porque me parece que él se explica bastante bien a sí mismo de por qué él piensa en todo esto. Los códigos fundamentales de una cultura, los que rigen su lenguaje, sus esquemas perceptivos, sus cambios, sus técnicas, sus valores, la jerarquía de sus prácticas, fijan de antemano para cada hombre los órdenes empíricos con los cuales tendrá algo que ver y dentro de los que se reconocerá. Y él dice, y del otro lado del pensamiento están las teorías científicas y filosóficas, que son las que explican por qué este orden es así. Pero dice, entre estas miradas científicas y este orden empírico, existe un espacio un poco más oscuro, más difícil de aprender con H, ¿no? Que permite que la cultura se distancie de esto que parecía tan transparente, ¿no? Que uno dice mate, mate, y empiece a haber otra circulación de sentidos. Para hacer un poco más corto todo este rollo, vamos a resumirlo en que Foucault entiende que el ser humano se ha relacionado con las cosas, es decir, que ha hecho una relación entre las palabras y las cosas a partir de 3 epistemes. Episteme vendría a ser algo así como una serie de
normas, de reglas, de formas posibles de abordaje de nuestro entorno, de nuestro mundo, que usamos de manera inconsciente, pero que están establecidas por los discursos científicos. Y Foucault dice, hay 3 epistemes, les prometo que en algún momento vamos a llegar a las meninas, se lo prometo. Pero es que si no les explico todo esto sería muy egoísta de mi parte porque estaríamos coartando el pensamiento al que va Foucault. Decía yo, él dice que hay 3 epistemes, tres de estas formas o de estos discursos que nos permitieron organizar el mundo a lo largo de la historia. Una episteme que es la renacentista, que dura desde la antigüedad hasta el siglo XVI, en donde el mundo era conocido y era estudiado bajo el concepto de semejanza. A ver, el mundo tenía un orden y una armonía provistas por lo divino, en donde las plantas, los animales, los astros, el ser humano, las cosas tenían como cierta armonía y cierta conexión, y lo que tenía que hacer el ser humano para aproximarse a ese mundo y para comprenderlo era buscar semejanzas, es decir, relacionar o descubrir cómo estaban conectadas todas estas cosas armónicas. Entonces, las palabras se asemejaban a las cosas. El lenguaje le servía al hombre, entonces, para provocar esta unión. Que si lo ponemos, por ejemplo, en términos figurativos, a ver, ¿qué ejemplo podemos encontrar? El lecho de un río, por ejemplo, para la antigua Grecia. Los ríos se presentaban como un señor viejo. ¿Por qué? Porque estaban ahí desde siempre y se los representaban acostados. ¿Por qué? Porque el río tiene un lecho. Entonces, un señor anciano acostado sobre un lecho es un río. Si lo pensáramos en el lenguaje, diríamos la palabra girasol, que es bastante transparente en el español. Bueno, ¿por qué se llama girasol esa flor? Porque tiene la forma de un sol, es de color amarillo y gira a medida que la luz va cambiando. ¿Se entiende? Lo que se busca entre el lenguaje o la imagen, en este caso, como puse el primer ejemplo, y la cosa, es tratar de buscar esa conexión ancestral, natural que hay. Está todo en el mismo orden. ¿Y qué pasa? Dice después Foucault. Viene otra episteme. Hay un cambio abrupto a partir del siglo XVI en el cual entramos en un orden clásico. ¿Qué es lo que pasa? Se empiezan a desarrollar las ciencias y ya la búsqueda del conocimiento no es descubrir esa cosa ancestral, esa cosa de los dioses que estaba oculto detrás de todo, esa relación, sino clasificar. Conocer es clasificar. No importan tanto las semejanzas, sino las diferencias. Esto está en el grupo de las plantas porque no es un animal. Todo un sistema, ¿no?, de clasificaciones, de abordaje empírico. Ya Dios no nos sirve, ya no hay un significado oculto en las cosas. Tenemos que ir, observarlas y clasificarlas. Entonces el lenguaje ya no busca la semejanza, lo que busca es la representación. En realidad, la palabra termina siendo un nexo arbitrario con la cosa. A ver, la tabla periódica, ¿no?, de los elementos. Yo digo que determinadas siglas se corresponden con un elemento de la naturaleza. ¿Por qué? Porque lo clasifico yo científicamente. Y el último episteme es el moderno, del que vamos a hablar después. ¿Qué dice Foucault? ¿Por qué Foucault elige a las meninas? Porque le permite pensar el cambio y el pasaje que hubo entre este orden clásico y la modernidad. Las meninas, entonces, le sirve a Foucault para pensar en qué nuevas coordenadas se ubica el ser humano para interactuar con el mundo. Y cómo él llega a identificar a las meninas como un cierto paradigma del pasaje de la episteme clásica a la episteme moderna. Bueno, porque él dice, hay que hacer arqueología, hay que ir a buscar qué estuvo pasando en nuestra historia cultural para ir buscando los momentos de ruptura. ¿Y por qué las meninas en el siglo XVII, donde apenas está apareciendo la episteme clásica, sirve para pensar la ruptura, el cambio que se da hacia la modernidad a partir del siglo XIX? Bueno, ahí viene la cosa que vamos a desarrollar hoy. ¿Qué hace nuestro pensador? Se pone delante de las meninas y empieza a ver todo lo que este cuadro presenta, qué tiene de representación y qué
corrimientos tiene de eso. ¿Por qué? Porque lo primero que ve él es que Velázquez se pinta pintando un cuadro que no se le muestra al espectador. Y convengamos que es bastante provocativa esa imagen. Vamos a ver qué tipo de análisis él hace. El pintor está ligeramente alejado del cuadro, lanza una mirada sobre el modelo. Quizás se trata de añadir un último toque, pero también puede ser que no se haya dado aún la primera pincelada. El brazo que sostiene el pincel está replegado sobre la izquierda, en dirección a la paleta. Está, por un momento, inmóvil entre la tela y los colores. Esta mano hábil depende de la vista, y la vista, a su vez, descansa sobre el gesto suspendido. Entre la fina punta del pincel y el acero de la mirada, el espectáculo va a desplegar su volumen. ¿Y cuál es el espectáculo?, dice Foucault. Un espectáculo doblemente invisible. ¿Por qué? Porque el espectáculo, lo que todos están mirando, no está representado en el cuadro, no aparece. Y porque se ubica en un punto ciego, un punto muy cercano a donde estamos nosotros, el espectador. Y dice, ese cuadro que está pintando Velázquez, que no podemos ver, restituye casi en espejo la invisibilidad. ¿Por qué? Porque también, a su vez, nosotros estamos en el lugar del pintor. Estaríamos ahí para pintar el cuadro que Velázquez está pintando. Les prometo que no es tan complejo, ¿eh? Describiendo todo el cuadro, Foucault se da cuenta que hay un juego muy fuerte entre el pintor y el espectador, y que la luz que trabaja Velázquez es el soporte de todo esto, de todo este truco, si se quiere. En el momento en que colocan al espectador en el campo de su visión, los ojos del pintor lo apresan, lo obligan a entrar en el cuadro, le asignan un lugar a la vez privilegiado y obligatorio, le toman su especie luminosa y visible y la proyectan sobre la superficie inaccesible de la tela vuelta. Ve que su invisibilidad se vuelve visible para el pintor y es traspuesta a una imagen definitivamente invisible para él mismo. El pintor nos mira, nos mete en la obra y a la vez nos representa, es decir, somos objetos nosotros de representación. Al recorrer la pieza de derecha a izquierda, la amplia luz dorada lleva a la vez al espectador hacia el pintor y al modelo hacia la tela. Es ella también la que, al iluminar al pintor, lo hace visible para el espectador. A ver, si no hubiera juegos de luces, incluso a veces antojadizas y difusas, como vamos a ir viendo en otros ejemplos que detecta Foucault, esto sería inviable. La luz, al inundar la escena, quiero decir, tanto la pieza como la tela, la pieza representada sobre la tela y la pieza en la que se haya colocado la tela, envuelve a los personajes y a los espectadores y los lleva, bajo la mirada del pintor, hacia el lugar en el que los va a representar su pincel. Lugar que, por cierto, no vemos. Pero Foucault encuentra más y dice, el espejo, de ahí atrás, es lo único que parece tener una luz propia, no sabemos de dónde, los juegos de luces de Velázquez, es lo más visible para nosotros, pero nadie lo ve, porque todos los personajes están de espaldas. ¿Qué es lo que hace el espejo? De alguna manera sale del cuadro e incorpora el reflejo, creemos, de lo que toda esta gente está mirando, pero nosotros no podemos ver. Pero este espejo también hace algo irreal, porque nos trae lo que intuimos que está pintando Velázquez, o la presencia de el rey y la reina, pero omite a las personas que están en primera fila delante del espejo. No aparecen ahí reflejadas. El espejo sale solo para capturar y restituirnos la figura del rey y la reina. Alguien que se dedica al cine diría, es como el primer zoom in, ¿no? Y mientras esto sucede, estas personas de primera fila, que no se ven reflejadas en el espejo, están mirando muy concentradamente hacia el afuera, hacia lo que sería el modelo, que también es el lugar en donde está el espectador, o donde está el rey y la reina. De alguna manera nos estaríamos convirtiendo nosotros en los reyes. Bastante atrevido Velázquez, por cierto. Y de hecho quiero recuperar ahora también otra frase, que es lo que vamos a ir haciendo, recorriendo en el texto, en donde, ¿por qué dice Foucault que pasa todo esto con el espejo?
porque lo compara también con los otros dos cuadros que hay allí. Ahora bien, exactamente enfrente de los espectadores, de nosotros mismos, sobre el muro que constituye el fondo de la pieza, el autor ha representado una serie de cuadros, y he aquí que entre todas estas telas colgadas hay una que brilla con un resplandor singular. Su marco es más grande, más oscuro que el de las otras. Sin embargo, una fina línea blanca lo dobla hacia el interior, difundiendo sobre toda su superficie una claridad difícil de determinar, pues no viene de parte alguna, sino de un espacio que le sería interior. En esta extraña claridad aparecen dos siluetas y sobre ellas, un poco más atrás, una pesada cortina púrpura. Los otros cuadros solo dejan ver algunas manchas más pálidas en el límite de una oscuridad sin profundidad. Este, por el contrario, se abre un espacio en retroceso, donde formas reconocibles se escalonan dentro de una claridad que solo a ellas pertenece. Entonces Foucault va encontrando todo el tiempo elementos que refieren a la representación, a este mundo clásico, la luz, la tela, el pintor, el espejo, pero todo el tiempo se nos hace escurridizo, se nos hace difícil contemplar qué es lo que pasa ahí, no es claro. Y también encuentra esta cierta ironía de todas las representaciones que ofrece el propio cuadro. Esta es la que se ve bien clara, pero nadie dentro del cuadro la ve. Y dice, hay que reconocer la ironía, porque así como todos los que están ahí representados en ese cuadro son indiferentes al espejo, el espejo es indiferente a ellos, porque no los representa, solo representa el exterior. Es como que Foucault va detectando estas paradojas que se van dando dentro de la obra. ¿Y por qué? Porque justamente él dice, a ver, en la pintura holandesa se usaba el espejo, era para atraer al exterior, pero en esa recuperación del exterior se incluía a todos los personajes que estaban en el propio cuadro. Acá no, acá aparecen dos personajes que no están en ningún otro lugar. En vez de volverse hacia los objetos visibles, este espejo atraviesa todo el campo de la representación, desentendiéndose de lo que ahí pudiera captar y restituye la visibilidad a lo que permanece más allá de toda mirada. Lo que se refleja en él es lo que todos los personajes de la tela están por ver. Si dirigen la mirada al frente, es pues lo que se podría ver si la tela se prolongara hacia adelante, descendiendo más abajo hasta encerrar a los personajes que sirven de modelo al pintor. Pero es también por el hecho de que la tela se detenga ahí, mostrando al pintor y a su estudio lo que es exterior al cuadro en la medida en que es un cuadro, es decir, un fragmento rectangular de líneas de colores encargado de representar algo a los ojos de todo posible espectador. Entonces, ¿qué concluye Foucault sobre el espejo y este espacio de la representación vedada? Al fondo de la habitación, ignorado por todos, el espejo inesperado hace resplandecer las figuras que mira el pintor. El pintor en su realidad representada, objetiva, de pintor en su trabajo, pero también a las figuras que ven al pintor, en esta realidad material que las líneas y los colores han depositado sobre la tela. Y dice, ¿será que Velázquez aprendió tan bien de su maestro Pacheco cuando le dijo, la imagen debe salir del cuadro? Ahora, hay otras cosas que lo inquietan a Foucault y dice, el señor del fondo, el aposentador real, José Nieto, le podemos poner un nombre a nosotros, ¿de qué viene? Sale, entra. Sobre este fondo, a la vez cercano y sin límites, un hombre destaca su alta silueta. Está visto de perfil. En una mano sostiene el peso de una colgadura. Sus pies están colocados en dos escalones diferentes. Tiene una rodilla flexionada. Quizás va a entrar en el cuarto, quizás se limita a observar lo que pasa en el interior, satisfecho de ver sin ser visto. Lo mismo que el espejo, fija el revés de la escena, y no menos que al espejo, nadie le presta atención. Y dice, pudiera ser que él también hasta hace un momento estaba adelante. Y de hecho, si uno mira un poco, la figura de Nicolasito Pertusato está más o menos en una posición similar. Habría como una relación representativa de estos dos personajes. Y dice más, este visitante es ambiguo porque nos pone en otro problema. El espejo es un reflejo,
Pero él está ahí, en carne y hueso, nadie lo mira, no sabemos si estuvo adelante antes, no sabemos si está entrando, si está llegando, no sabemos si está saliendo. Deja toda esta escena en una suerte de balanceo inmóvil. Josineto, desde el fondo y más allá de la puerta, es el único que observa la totalidad de la escena. Y además, este personaje solo es captado por nosotros. Nadie más lo ve. El lugar que viene o al que va también escapa al cuadro, al igual que el lienzo de Velázquez. Y dice Foucault, bueno, nosotros sabemos quiénes son todas estas personas, podemos ponerle nombre y apellido y saber qué era lo que hacían, cuál era su función en el palacio. ¿Qué nos dice esto de este cuadro? Absolutamente nada. Esta función clasificatoria se va desvaneciendo. Conviene quedarnos antes las meninas en una relación abierta entre lenguaje y objeto. Vale decir, entre el lenguaje y lo visible. Y ahí empieza a hacer un paneo, ¿no? Por todo lo que sucede en la escena. Va mirando cómo se van construyendo la ubicación de los personajes y los objetos. Y dice que de todo esto nos habla de representación. Pero es necesario descender de nuevo al fondo del cuadro y pasar a la parte anterior de la escena. Es necesario abandonar este contorno cuya voluta acaba de recorrerse. Si partimos de la mirada del pintor, que a la izquierda constituye una especie de centro desplazado, se percibe enseguida el revés de la tela. Después los cuadros expuestos con el espejo en el centro. Más allá, la puerta abierta. Nuevos cuadros, cuya perspectiva muy aguda no permite ver sino el espesor de los marcos. Por último, a la extrema derecha, la ventana, o mejor dicho, la abertura por el que se derrama la luz. Esta concha en forma de hélice ofrece todo el ciclo de la representación. La mirada, la paleta y el pincel. La tela limpia de señales son los instrumentos materiales de la representación. Los cuadros, los reflejos, el hombre real, la representación acabada pero libre al aparecer de los contenidos ilusorios o verdaderos que se le yuxtaponen, pues la representación se anula, no se ven más que los cuadros y esta luz que los baña desde el exterior y que estos a su vez deberían reconstituir en su especie propia como si viniera de otra parte, atravesando sus marcos de madera oscura. Este juego a través de la luz de mostrar, pero a su vez de anular. Luego dice, ¿qué pasa en ese friso que ocupa el primer y segundo plano? Todos estos personajes que están ahí. De ellos, 5 miran la perpendicular del cuadro, con la cabeza más o menos inclinada, vuelta o ladeada. El centro del grupo es ocupado por la pequeña infanta, con su vestido gris y rosa. La princesa vuelve la cabeza hacia la derecha del cuadro, en tanto que su torso y el guardainfante del vestido van ligeramente hacia la izquierda, pero la mirada se dirige rectamente en dirección del espectador que se encuentra de cara al cuadro. De acuerdo a la ubicación de la princesa Margarita, no habría dudas, comillas, comillas, de que es el centro de la escena. De hecho, dice, Velázquez lo subraya porque no tenemos a las dos meninas que se están inclinando hacia ella. Ahora, por otro lado, dice, hay dos centros del cuadro, porque la princesa está en el centro de una suerte de cruz de San Andrés, pero también están todos mirando a otro centro. Lo importante está en otro lado, afuera del cuadro. En última instancia, ¿qué hay en este lugar perfectamente inaccesible, ya que están fuera del cuadro, pero exigido por todas las líneas de su composición? ¿Cuál es el espectáculo? ¿Cuáles son los rostros que se reflejan primero en las pupilas de la infanta, después en las de los cortesanos y el pintor, y por último en la lejana claridad del espejo? Pero también la pregunta se desdobla. El rostro que refleja el espejo y también el que lo contempla, lo que ven todos los personajes del cuadro, son también los personajes a cuyos ojos se ofrecen como una escena para contemplar. El cuadro en su totalidad ve una escena para la cual él es a su vez una escena. Quizás haya en este cuadro de Velázquez una representación de la representación clásica y la definición del espacio que ella abre. En efecto, intenta representar todos sus elementos con sus imágenes, las miradas a las que se ofrece, los rostros que hace visibles, los gestos que la hacen nacer. Y entonces, a ver si con todo este desarrollo que hicimos recuperando a Foucault podemos tratar de explicar algunas cosas. Lo primero que está dejando en claro Foucault acá es que esta representación hace lo típico de este lenguaje clásico, de esta episteme clásica en realidad de la que hablamos al inicio. No necesita un fundamento, es como un código arbitrario. ¿Por qué? Porque el fundamento
no está ahí, no lo vemos. Y todo se nos va presentando como arbitrario. El uso de la luz, la captura puntual e interesada del espejo que omite otras cosas que debería reflejar. Por tanto, dice Foucault, lo que tenemos acá y nos sirve las meninas de ejemplo es que la episteme de la representación no requiere de una realidad. Es decir, se puede hablar de algo desvinculándonos de los hechos, de lo empírico. Es como si pudiéramos expresarnos en abstracciones de segundo grado. Patria. ¿Qué es la patria? Una abstracción, un invento, al que le asignamos un valor, pero no existe, no hay ninguna relación física real de la palabra patria. Y ahora, para ir cerrando, vamos a recuperar de lo que hablamos al inicio. ¿Por qué Foucault piensa en las meninas como una episteme clásica de la representación, pero que a su vez habilita a pensar en el sujeto moderno que va a surgir en el siglo XIX? Porque las meninas nos presenta, nos expone todos los elementos de la representación, pero nos deja entender que este acto mismo de la representación se nos escurre, es ilusorio, es un artificio y nos cuesta anclarlo, por eso no entendemos este cuadro. Entonces, las meninas parece todo el tiempo algo que no es. Parece el retrato de un rey y una reina, pero no es eso, no están ahí. Parece el retrato de la princesa, pero tampoco. Parece el autorretrato de un pintor, pero parece que es más que eso. En todo caso, lo más probable es que no haya habido modelos para el cuadro, que haya sido un objeto producto de la imaginación de Velázquez. Pero eso ya no es problema de Foucault, porque eso es un problema de la historia del arte. De alguna manera, lo que está problematizando Foucault a través de las meninas es lo que problematizó Velázquez quizás sin saberlo. El problema de la representación, es decir, la relación entre el lenguaje y el mundo. Entonces, en la medida en que las meninas es un intercambio de miradas entre el pintor y el espectador, aparece todo el tiempo una relación escurridiza entre objeto y sujeto. De ahí deriva una fuerte interpretación de que muy probablemente Velázquez esté pintando al espectador. Es decir, nosotros, en la medida en que estamos ahí parados, mirando el cuadro, somos a la vez modelos para el pintor. Y además de eso, nosotros estamos situados, como dije, en el lugar del pintor, con lo cual también seríamos hacedores de representación. Por lo tanto, el espectador, para Foucault, ocupa el lugar de los reyes y el lugar del pintor al momento de pintar el cuadro. Entonces somos espectadores, representadores y representación, pues estamos observando y somos observados. ¿Y qué tiene que ver esto con el mundo moderno? El mundo moderno, dice Foucault, a partir del siglo XIX, es una nueva episteme, porque el sujeto deja de clasificar y se empieza a pensar a sí mismo. Entonces pasamos de las ciencias típicas clasificatorias como las que teníamos en la episteme clásica, la biología, la física, ¿no? Todo lo que son las ciencias naturales. Y empiezan a surgir nuevas ciencias, la sociología, la arqueología, la etnología, la psicología. El ser humano busca comprenderse a sí mismo. La episteme moderna se define por la interpretación, no por la representación. Y entonces, Las Meninas no es un cuadro evidente ni pasible de ser clasificado. Es un cuadro que nos invita a interpretarlo todo el tiempo. No tiene anclado ningún significado. Desde ese punto de vista, abre paso o es una primera piedrita para el pasaje de la episteme moderna. Para resumir entonces, el lenguaje ya no es semejanza, el lenguaje ya no es clasificación, el lenguaje es interpretación. Y esto se nos hace insuficiente para entender el mundo moderno. El lenguaje no nos está alcanzando. ¿Qué es lo que nos propone Las Meninas? No la podemos abarcar. La pintura esta se mira a sí misma
porque el espectador es capturado, es incorporado a través de las miradas, a través de la luz, a través de la construcción de las diagonales y del espacio dentro del propio cuadro. Somos parte de la pintura, por lo tanto nos damos cuenta que la realidad es ilusoria y que el arte puede desenmascararla. Creo que hasta aquí más o menos hemos recuperado la mirada de Foucault. Creo tampoco no haberles mentido cuando dije que no íbamos a hablar de historia del arte. Pero no deja de ser un abordaje interesante porque, bueno, las producciones culturales, las producciones artísticas nos permiten pensar otras tantas cosas. Y por supuesto Foucault en esta idea de arqueología del saber que inaugura, bueno, empieza a buscar distintas cosas. Él también, por ejemplo, abordará el tema de la locura en la época clásica y cómo fue cambiando la locura a partir de los distintos epistemes. ¿Qué es lo que determina que alguien esté loco y que no? Las ciencias, ciertas formas de pensamiento que tenemos incorporadas. Por supuesto, sobre estas ideas de Foucault, luego el psicoanálisis levanta la mano y Lacan dice: yo quiero sumarme a esto e interpretar las meninas desde la psicología, desde el psicoanálisis en realidad. Pero esa es otra historia. Espero les haya resultado de interés, espero haber logrado hacer esta entrada tan a veces abstracta. El lenguaje de Foucault es complejo porque va razonando con uno mismo a medida que lo va leyendo, entonces era importante tratar de recuperar bastante texto de él. Si les interesa, por cierto, les recomiendo mucho que lean Las palabras y las cosas, que también abrirá a muchas otras reflexiones, sobre todo en cuanto a formaciones discursivas, qué es lo pasible de ser dicho o no, etcétera, etcétera. Yo que vengo del campo de la comunicación, para mí es como base, ¿no? Pero me callo de una buena vez. Nos vemos entonces la próxima semana. Si les gustó esta entrada, me regalan un like. Si quieren que sigamos con otras interpretaciones de las meninas, por supuesto, me lo hacen saber en los comentarios. Les dejo mis contactos de redes, la página web, para que pasen ahí a ver información y también para suscribirse para las futuras charlitas de Café con Arte. Adiós.